Buenas tardes a todos. Ya lo saben, de costa a costa y más allá de nuestras fronteras. Aquí seguimos tratando de redescubrir América. El día de hoy, espero que sea interesante, igual que los otros podcasts. ¿Cómo construimos nuestra identidad? Nuestra identidad está construida a partir de historias, experiencias y valores que hemos ido incorporando desde nuestra niñez. Es decir, formamos nuestra identidad con base a recuerdos y experiencias. Nuestra mente va juntando eventos aislados y los agrupa como si fueran escenas de una película. De esta manera empieza a darse, o le damos, una forma a nuestra identidad. Cuando construimos una historia sobre nuestra identidad, solemos dar mayor énfasis a los recuerdos que van acorde a la historia que estamos construyendo. Y así dejamos atrás muchos otros recuerdos. Detrás de una historia de abuso sexual hay una historia de resistencia. Detrás de una depresión hay una historia de emociones y sentimientos. Detrás de una historia de trauma hay una historia de supervivencia. Y así sucesivamente con cada recuerdo que tenemos. Poder elegir las historias que nos contamos sobre nosotros mismos nos abre posibilidades, pues nos permite elegir nuestras formas preferidas de estar en este mundo. Y hay que decirlo, es parte de una libertad que no tiene precio. Ahora, como dijo el francesito, el descubrimiento no es ver otros mundos, sino cambiar de ojos. Jaime, Félix, bienvenidos a este su espacio. Iba a decir desnudo musical, pero no, nomás a su espacio de reflexión. Aquí nadie se va a encuerar, ni va a cantar, bendito Dios, porque no se les da a ustedes eso, ni menos a mí. Así que, pues señores, arranquemos. Hola amigos, una vez más, como bien lo dijo Pepe, desde el sur de Chile, aquí Félix, con mucho gusto de compartir nuevamente con ustedes. Ojalá que sean muchos más momentos como este, que los podamos seguir desarrollando, y ojalá también que ustedes participen y nos den sus opiniones. Bienvenidos y espero que les guste mucho este podcast de hoy. ¿Qué tal? Su servidor Jaime Pacheco, les saludo desde Guadalajara. Y bueno, creo que es un tema importante el que nos convoca hoy. La intención de Félix, Pepe y yo ha sido traer temas que pudieran ser relevantes o importantes para nosotros, pero que creemos que podemos compartir con mucha gente que está en sus países, viviendo, construyéndose, forjando sus propias historias, viviendo momentos felices, complicados. Y bueno, de eso trataremos de platicar un poco el día de hoy. Pepe Herrera, ya lo saben, mexicano, porque como dijo la Chabela Vargas, los mexicanos nacemos donde nos pega la tiznada gana. Así que mexicano, y bien contento, agradecemos siempre sus participaciones en las redes sociales, sobre todo en YouTube, en Spotify. Diviértanse igual que nosotros, pero creemos que es también una manera de poder reflexionar. Y yo partiría con lo siguiente, a lo mejor me voy a meter en temas escabrosos, pero oigan, ¿por qué no nos cuentan algo que los haya marcado como un tema de identidad siendo niños? Félix, Jaime, y yo también me voy a aventar, pues, pero primero ustedes, para ver si mi historia no está más ridícula y entonces cambiarla. Échenle.
La verdad es que no sabría qué decir porque a mis años han pasado tantas cosas y como tú bien lo dices, muchas veces construimos identidad a partir del recuerdo, pero el recuerdo tiene debilidades. A veces lo cambiamos, a veces recordamos lo que queremos recordar o nuestra imaginación lleva a tergiversar la realidad muchas veces. Yo no me atrevería, por ahora al menos así, tan a boca de jarro, a plantear algo así, pero sin embargo sí quiero tomar el tema del cómo construimos nuestra identidad, eh, un poco a mi manera, en el sentido de que necesito entender bien el sentido de las palabras que utilizamos para expresarnos y de esa manera encontrarle el sentido que tienen y a su vez el significado. Por eso yo creo que para desarrollar una respuesta a esa pregunta, me parece imprescindible dilucidar el o los significados contenidos en la palabra identidad. Y si lo vemos etimológicamente, proviene del latín identitas. Y del latín idem, que significa lo mismo. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española vemos varias acepciones. Yo quiero quedarme con las tres primeras. La primera es cualidad de idéntico. Esta se relaciona directamente con el origen etimológico de idem. La segunda es conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. Y la tercera, conciencia que una persona o colectividad tiene de ser ella misma y distinta de las demás. Nos aparecen dos conceptos, el individuo o persona y una colectividad o comunidad o grupo de personas. Como ustedes pueden ver, la palabra identidad pareciera ser que tiene una doble identidad. Y aunque yo no tengo la gracia de Pepe para contar chistes, y en mi foro interior pensé que ese podía hacerlo, y no les causo risa a nadie porque me falta esa chispa, resulta que es verdad, porque por un lado hace referencia a lo mismo, el idem, aquello que nos es común, y ese es un término que analizamos y conversamos someramente, pero de manera entretenida en el podcast anterior, lo común, y aquello que nos hace idénticos, que es lo mismo en el fondo, y que por lo tanto nos da pertenencia a algún grupo o comunidad. Y por otro lado, aparte de ese punto de identidad, de idénticos, de lo mismo, referencia a la diferencia, los rasgos propios que nos hacen únicos como individuos o como comunidad. Por un lado, nos habla de lo mismo, de lo común, de lo idéntico, y por otro lado nos habla de lo diferente. Por eso les decía yo que tenía una doble identidad, o podríamos inclusive hablar de una contradicción. Tratemos de ejemplificar un poco. El idioma nos identifica, o sea, nos da identidad. Somos parte de la comunidad de hispanohablantes. El lugar geográfico donde nacimos nos identifica. Yo soy chileno y más aún nací en una isla al sur de Chile llamada Chiloé, por lo que además soy chilote. Pertenezco a la comunidad chilota, chilena y de hispanohablantes. Y como resido hace muchos años en la ciudad de Valdivia, soy valdiviano. Todo eso me identifica. Pero como ustedes ya se pueden haber dado cuenta, hay muchos valdivianos
muchos chilotes, muchos chilenos y más aún hispanohablantes, lo que me hace ser un ser común, pero con ciertos rasgos que me diferencian o me asemejan a otros. Pepe y Jaime, como seguramente todos los que nos ven y escuchan, pertenecen a la comunidad de hispanohablantes latinos. Esos rasgos identitarios no los hemos elegido, nos son asignados por el solo hecho de haber nacido y habernos relacionado en determinado entorno. Y ahí, digan lo que digan, no es un fanatismo, pero nuevamente nos encontramos con Ortega. Yo soy yo y mi circunstancia. Nuestros padres nos nombran. ¿Y por qué nos nombran? Nos dan uno o dos nombres y dos apellidos, pero ni siquiera esa combinación es única. Seguramente si googleamos nuestros nombres completos, yo lo he hecho, aparecerán muchas personas. Algunos poseen apodos, alias, motes, sobrenombres. El Estado, como institución, frente a eso, se preocupa, porque debe poder identificar a sus ciudadanos de manera indefectible. Para ello, en mi país, aquí en Chile, existe el rol único tributario, o RUT, que como su nombre lo dice, es único, y que evidentemente no lo elijo yo, me es asignado. En otros países, por ejemplo, utilizan el número de seguro social, el DNI, etc. O en algunos inclusive es el pasaporte. Todo esto es producto de una construcción política y social que el individuo debe asumir y que en cierta medida puede revertir, pero solo para asumir la construcción política de otra colectividad o comunidad. Podríamos argumentar tal vez que los únicos rasgos identitarios propios, independientes de las comunidades, son la huella digital, la retina, el ADN, al menos hasta ahora. Quién sabe qué se descubrirá más adelante. Pero no son rasgos que podamos usar para presentarnos ante la comunidad, al menos no aún, y no sin mediar algún elemento tecnológico no masivo y diseñado para situaciones muy específicas, como por ejemplo los lectores de huella digital o de retina utilizado como elementos seguros de identificación, o los exámenes de ADN para determinar paternidad, por ejemplo. Pero si yo voy por la calle, por la vereda, y me encuentro con alguien, no muestro mi dedo y digo, mire, este soy yo. Y alguien mira mi huella y dice, ah, Félix. Ni abro el ojo lo suficiente para que otra persona mire mi retina y me identifique. El mostrar el dedo o abrir o cerrar el ojo podría entrar en el ámbito de los gestos, o el llamado código kinésico, que encierra determinados significados dependiendo de la situación y o del gesto en sí. Quizás con el tiempo la tecnología desarrolle mecanismos de uso común para identificar a las personas por su código genético de tal manera que nadie pueda robar mi identidad. Disculpen. ¿Pero se dan cuenta de lo que acabo de decir? Alguien puede robar mi identidad. ¿Qué significa eso? ¿Acaso que en ese preciso momento que me roba la identidad yo desaparezco? ¿Que surge un gemelo mío o un clon? Bueno, sin duda estoy exagerando. Alguien suplanta una parte de mi identidad, generalmente aquella que me ha sido dada por alguna institución pública o privada,
o algún otro rasgo identitario que podría serle de utilidad, pero que le lleva a deshacerse de su propia identidad por un instante. Ahora, ¿y si el robo de identidad es a una comunidad? Bueno, dejémoslo hasta ahí, es suficiente. O nos podemos perder en este laberinto, interesante laberinto, que abre muchísimos temas. Y tal vez podríamos entrar ya en el ámbito de la ciencia ficción. Hay otros elementos que forman parte de mi identidad y que son aquellos que yo elijo o que creo elegir. Mis estudios, hobbies, deportes, etc. Y otros que pueden estar entre los elegidos o no. Y tal vez son debatibles, como el carácter, el aspecto físico, aspectos que conforman la personalidad, la inteligencia, etc. Todos elementos que hacen que yo sea el que en definitiva soy. Esta muy somera dilucidación del concepto que hoy nos congrega nos puede llevar a decir que nuestra identidad individual se construye en el tiempo a través de muchas identidades que a lo largo de la vida vamos sumando, restando o desechando de nuestro repertorio y que por lo tanto podremos o podríamos conocer la definitiva solo al futuro. O nos componen múltiples identidades y la conjugación de ellas conforma nuestra identidad definitiva. O en cada periodo de nuestras vidas hemos tenido una identidad diferente. Y tal vez por eso surgió el aforismo griego, ya hace muchísimo tiempo, conócete a ti mismo, supuestamente inscrito en el templo de Apolo, como un acto o función a desarrollar, pero de no fácil tarea. Para finalizar, queridos amigos, pacientes amigos, se me ocurre pensar que si alguien mira desde fuera del planeta, el planeta Tierra, nos verá a todos como parte de una sola comunidad, la de los terrícolas. Tal y como cuando nosotros, con mirada de aficionado, observamos un hormiguero y no logramos ver diversidad. Dentro de todo esto, podría tal vez haber añadido algo que planteó muy bien Pepe al principio, pero que está de alguna manera tácito allí, que son los recuerdos que también forman parte de la identidad. No sé, amigos, discutamos eso, conversémoslo, ampliemos las dudas, las ideas, porque al final terminamos siempre lo mismo, con más dudas que respuestas y soluciones. Jaime, permíteme antes de que intervengas. Sí. Como siempre, Félix me deja pasmado, pero yo me quedo ahorita con el robo de identidad. Nada más decirles, digo, aquí es muy común. Yo fui, ¿cómo se llama? Víctima del robo de identidad. El negro del WhatsApp robó mi identidad. Adelante, Jaime. Gracias, Pepe. Félix, y la saludos. exageró. Qué interesante pregunta de partida, y bueno, con lo que nos ha comentado Félix también se llena un poco, se hace un poco más interesante. Yo creo que a mí y a mi generación nos ha definido mucho el cambio, que a veces ha sido muy vertiginoso. Mi mamá nos contaba que en su pueblo no había luz eléctrica, por ejemplo,
sin luz eléctrica no podría imaginarme yo el mundo donde viven hoy mis hijos. Pero en el pueblo donde yo nací, que no había tantos juguetes electrónicos, no había celulares, no había internet, etcétera, etcétera, pero también algo que nos definía era precisamente la comunidad o la fortaleza de los lazos comunitarios. En el pueblo donde yo nací, crecí, que se llama La Barca, Jalisco, era un pueblo de puertas siempre abiertas. O sea, yo recuerdo que todos los habitantes del pueblo tenían la puerta abierta, y si tú llegabas a una casa, te podían dar de comer, te podían dar agua, ¿a dónde vas? ¿De quién es hijo? ¿Qué andas haciendo por aquí? La gente te cuidaba y se hacía responsable de los hijos de la comunidad. Incluso podían regañarte, hasta darte tus nalgadas si andabas haciendo algún destrozo en la comunidad. Las personas se respetaban y se apreciaban mucho entre ellas, y lo digo así en pasado por desgracia. Ahora que estaba hablando Félix de cómo tenemos diferentes identidades a través de la vida, comparando esa situación que cuando uno la cuenta, en estas épocas prácticamente ya ni te la creen. O sea, ¿cómo va a estar una casa abierta? ¿Y qué pasa si algún extraño se mete y demás? Pues siempre las casas tenían pozos de agua, había muchas plantas, eran mucho más grandes, como que había más tierra que repartir. Pero ahora, en la actualidad, conozco muy poco a los papás de los amigos de mis hijos, por ejemplo. En algunos casos no los conozco. A mis vecinos, ahora que todo el mundo trabaja de manera tan competitiva y con horarios tan extenuantes, las horas de trabajo terminan y lo que quieres ir es a descansar, a meterte a tu casa. No hay muchos puntos, no está construida la realidad para hacer comunidad como antes, como fue en mi niñez. Entonces creo que en ese aspecto, no solo al que se refería Félix del tecnológico, sino de vernos hacia adentro como comunidad, observarnos nosotros mismos, pues es una parte importante de conocerme a mí mismo. Si no conozco mi entorno, mucho más difícil va a ser conocerme a mí mismo como persona, ¿no? Hay muchísimos distractores ya, las pantallas, los videojuegos, la cantidad de trabajo. Y bueno, me sorprendió mucho las características de identidad que decía Félix, o lo que te pueden robar, la huella digital, el iris. En la comunidad te conocíamos por tu voz, ni siquiera te veíamos, ahí viene fulanito de tal, por tu cara, por tu forma de ser, por tu forma de andar, por tu forma de caminar, por tu forma de cantar, por tu forma de bailar. Es decir, por tu apodo. Sí, por tu apodo. Hay veces que te preguntan por gente y dices, no lo conozco, pues se llama, le decían el Chivo. Pues con razón. Pero eso creo que ha significado un cambio, el más relevante creo yo para nuestra generación, que también creo que un poco, no sé si es mi percepción, que vivimos preocupados porque nos perdemos de muchas cosas, porque pasan tantas cosas al mismo tiempo y nos damos cuenta de lo que pasa en China, en África, en Chile, en Estados Unidos, que queremos estar enterados de todo y al final no nos damos tiempo de estar un poco con nosotros mismos, ¿no? Entonces, eso creo que es el cambio. No sé, no me imagino lo que verán mis nietos, pero lo que decía Félix y el robo de identidad es
No te pueden robar tu identidad, tu identidad como ser humano, pero sí lo que sirve para comerciar, tu firma, tu huella digital, tu voz, lo que se puede usar para generar dinero, tus sentimientos pues no los van a poder tener nunca, pero cómo hemos normalizado incluso en lenguaje, o sea, me están robando la identidad, pues claro que no, te están, si acaso es una mínima parte de lo que tú eres como ser humano, pero es lo que sirve al mercado y se le tiene que poner un nombre, entonces decimos que se roba la identidad, que es un problema que nuestros padres, nuestros abuelos no tuvieron, es derivado de la tecnología, que ahora la misma tecnología tiene que estar buscando respuestas para resolver. Este es el signo que creo que nos ha marcado como seres humanos, como comunidades, a mi generación cuando menos, y yo me encuentro con amigos de la secundaria, de la preparatoria, y creo que si en algo coincidimos, porque tenemos un montón de diferencias, es en esto, ¿no? En cómo ha cambiado. Yo ahora, y lo digo con mucha pena, tengo miedo de dejar a mis hijos de excursión solos o ir a otro pueblo ellos solos, porque sé que la gente de ahí ya no los va a cuidar, no se hace responsable de ellos, que en nuestros años sí pasaba. Estamos cambiando, nos estamos limitando muchísimo, es decir, todo lo que se pierden ellos por no conocer cosas que yo viví, pero bueno, es la época que nos ha tocado, ¿no? Es lo que yo diría en esta primera intervención, Pepe, Félix. A ver, vamos recapitulando. Por un lado, Félix siempre recurre a la etimología, que de paso se ha dicho, es algo que nos abre también, o sea, el origen de las palabras. Idem, igual, sentido de identidad, nos sentimos iguales. Pero fíjense cómo el ser humano, ya lo habíamos dicho en otros programas, nos creamos en una bipolaridad muy cañona. Por un lado, buscamos un sentido de identidad, pero por el otro lado, buscamos un sentido de autenticidad. No queremos ser parte del rebaño al mismo tiempo. Y esto se entremezcla con temas hasta comerciales y musicales. Digo, benditas redes que hoy permiten, por ejemplo, aquí juntar 3 generaciones, desde el Baby Bloomer a Jaime, la generación X, y un servidor, la generación Millennial, nos permite juntar. No es cierto, todos somos. No se crea. Pero a ver, fíjense, los tres deben de recordarlo, y si no, prácticamente me doy un tiro. Aquella famosa canción y video, que era buenísimo ese pinche video, Pink Floyd of the Wall, un ladrillo más en la pared. ¿Se acuerdan del video? Pero hablaba de, sí, claro. hablaba de eso, de la resistencia a ser un rebaño. Y luego nos venimos más para acá, y el güey de Steve Jobs con Apple copia esa parte, toma el tema del Big Brother, que luego dicen, ay, Big Brother, pinche programa de televisión. No sean ignorantes, güeyes. El Big Brother tiene que ver con una novela que se llama 1984, ¿sí? De George Orwell. Entonces, acuérdense, ya pasamos del Pink Floyd, que fue inicios de los 70, si no me equivoco. Luego ya la memoria me juega malas pasadas por mi edad. Pero luego pasamos a los 80s. Acuérdense en el 84, bueno, allá en Chile no son tan fanáticos, pero acuérdense de aquel supertazón, aquel Super Bowl, el anuncio del medio tiempo, donde salen unos güeyes igual que en el video de Pink Floyd of the Wall, en gris, y así como pinchos robotitos, llegan a un auditorio donde hay una pantalla grandísima, y en otra toma sale una atleta corriendo, y atrás del atleta unos policías, y el atleta trae un martillo. Llega a la estancia donde están los robotizados, viendo al gran hermano, y la chica
que está a colores, es la única que está a colores, con el martillo le empieza, así como en las Olimpiadas, y rájale contra la pantalla, la rompe, y es el anuncio que da pie a Apple para que empiece a decir este es su pinche eslogan, Think Different. Pensamos diferentes, cosa que no es cierto. Pinche Apple nunca pensó diferente. Pero fíjense cómo marcó eso, que toda nuestra generación, no hay un solo pelado, bueno yo, que no haya comprado un producto Apple. Y tiene que ver por sentirse diferente. Yo no, y me resisto a comprar un pinche producto de esa marca, porque está sobrevaluada. Yo no lo voy a hacer. Pero fíjense cómo esta bipolaridad que traemos, tener un sentido de pertenencia e identidad, y por otro lado no querer ser parte del rebaño, que al final terminamos ser parte del rebaño. Yo, por ejemplo, para que concluyo y les doy la palabra para ver qué opinan de esto, me acuerdo cuando con Félix dilucidábamos, poníamos sobre la mesa El Señor de los Anillos de Tolkien, y nos sentíamos diferentes, hasta que este güey, que no me acuerdo del director, hizo la película y se masificó. Y entonces dije, pinche Tolkien ya, no me interesa porque ya me siento parte de la masa. Y claro, a la gente que le pregunta al Señor de los Anillos, no, güey, re buenas las películas. Pues jamás han tenido un libro en sus manos, pues si no es. Bueno, sí es crítica, pero es a lo que vamos. Cuando nos sentimos parte, por lo menos yo, parte de la masa, ya no me siento a gusto. Y sé que finalmente termino siendo parte de la masa. Entonces, ¿cómo vivir también con esta crianza tan bipolar, Félix, Jaime? ¿Cómo crecer con esto? Desde un equipo de fútbol que nos enjaretan por herencia, y que al final, güey, decimos, ay, güey, ¿yo por qué le voy a las Chivas? Ah, pues porque mi abuelo y mi papá le iban a las Chivas. Sí, dices, como diría el Tuca, pinche equipo molero. Pues sí, güey, mejor le voy al Barça o al Real Madrid. Pues, o sea, ¿por qué le tengo que ir a las Chivas? Y van a decir, ay, güey, pues no eres español. Pues no estoy cerca de Chupín para irle a cualquier equipo que se me pegue la regalada gana. Adelante. Pero bueno, ¿y por qué tienes que preocuparte tanto del fútbol? Bueno, eso mismo que tú acabas de decir, ya lo conversamos en parte también la vez pasada con el tema de lo común. Y yo estoy viendo que detrás tuyo ahí, de esa pseudo frondosa cabellera, hay varios libros de Dune o Duna, que también se hizo película, por lo tanto esos libros deberías sacarlos de allí y quemarlos porque ya se volvieron comunes. A ver. Ahora, hay muchas cosas que uno puede analizar allí, porque nosotros pareciera ser que tenemos la necesidad de destacarnos. Ahora, ¿de dónde viene esa necesidad? ¿Es natural en el ser humano o es algo producto de nuestra educación? Bueno, fuera de eso, todo lo que nosotros hablamos, todo lo que nosotros decimos es producto de nuestra educación. Lo que yo estoy pensando, lo que yo puedo expresar o decir es producto de lo que me han enseñado en mis estudios, mis profesores, mis amigos, lo que hemos conversado, mis padres, mi familia en general, lo que he leído, lo que he visto en documentales, televisión, todo eso va entrando y uno tiene una criba que va filtrando, que va cerniendo todo eso y va dejando algunas cosas allí, y en el fondo nadie es original, no existe la originalidad. Es como cuando decir, oye, este producto es muy original, o inventar algo. Yo siempre he pensado, pero ¿por qué inventar algo? ¿Quién inventa algo? Si en el fondo lo que nosotros hacemos es tomar cosas, mezclarlas, y tal vez alguien las mezcló de manera distinta, pero los productos, ya sean los átomos, ya sean las moléculas, están allí, están en la naturaleza. Pero aparte de eso, tengo algo que en la mente, que cuando hablamos de identidad, yo no sé cuál puede ser la relación entre identidad y política. La política es un tema escabroso y complejo. ¿Por qué? Porque uno puede vivir en una comunidad como una nación, un estado-nación o una ciudad o cierto grupo, en el que tal vez la religión, que en algunos momentos fue un factor crítico,
sea diferente. Tal vez Pepe puede ser judío, Jaime podría ser protestante, yo podría ser ateo o católico, y podríamos estar conversando perfectamente y compartiendo, incluso fuera del ámbito formal. Pero cuando hablamos de política, estamos tan polarizados. Ya vemos lo que está pasando en Argentina, vimos lo que pasó en Ecuador, el asesinato de un candidato, cosas que pensamos que ya estaban erradicadas de nuestras sociedades. Entonces, y ese es solo un ámbito. ¿Y eso qué significa? ¿Eso nos identifica también como pueblos? Esas polaridades. Es que en familias, hay familias que si alguien es de izquierda o alguien es de derecha ya no se hablan. ¿Por qué? Porque, tal como muy bien lo dijo Jaime en el podcast anterior, cuando él partió, porque hay gente que habla desde lo absoluto. O sea, yo tengo la verdad y lo que yo digo es la verdad. Entonces, cuando hablamos desde lo absoluto, evidentemente pareciera ser que cualquier cosa que estuviera fuera de ese ámbito está errada. Y por lo tanto yo no lo voy a aceptar. Y yo solo acepto lo que viene es cercano a lo que yo pienso. Entonces ahí me entraba esa duda, si es que hay dentro de la identidad también tendríamos que ver el factor político. ¿Eso es producto de nuestra identidad como pueblos o como comunidades? Sin duda hay un factor de identidad si lo analizamos dentro de las comunidades, porque evidentemente todos los que se consideran de determinado partido político forman una comunidad de ese partido político. Y seguramente cuando se reúnen todos, o la mayoría al menos, tienen un mismo pensamiento político. Y la política se ha tergiversado mucho desde sus orígenes. Pero eso es algo que a mí me llama la atención y a veces me preocupa. Me gustaría pensar, como lo decía también Jaime antes, que esa identidad que yo viví también cuando era niño en Punta Arenas, una ciudad del extremo sur de Chile, en que las puertas estaban abiertas, se cerraban en la noche, el portón del patio de mi casa siempre estaba abierto, mis amigos entraban por allí y entraban por la parte de atrás de la casa y nosotros lo veíamos llegando cuando estábamos en la cocina o en el living, pero no iban a tocar la puerta, pasaban nada más porque estaba abierto. Y nunca, yo no tengo recuerdo que jamás alguien haya entrado a robar ni nada de eso. Esos hábitos, esos buenos hábitos que en algún minuto tal vez se consideraron como una visión provinciana, porque hubo una época en nuestras sociedades que hablar de provinciano era un desmedro, ahora se añora y se extraña. Bueno, eso, no sé si están de acuerdo o quieren añadir algo más. A ver, yo ahora que estaba escuchando a Pepe y luego más aún con lo que decía Félix, yo estaba pensando en un ciclo vital, en un ciclo de la vida, como cuando naces, cuando estás necesitado de construirte como tal, pues necesitas estar en una comunidad, sentido de pertenencia, protección, alimentación, cosas comunes, un marco de referencia claro, para después tú descubrir tus propias cosas, ¿no? Y yo estaba pensando en cómo la mayoría de los adolescentes, cuando son niños, pues a los papás nos ven como sus héroes, como quienes les ayudan y demás, pero llega un momento en la adolescencia en lo que quieren es dejar de parecerte a ti, es más, si estudiaste una cosa, quieren estudiar otra, quieren alejarse lo más que puedan, tal vez buscando sobresalir, pero yo creo que más buscando diferenciarse o encontrar un camino propio que les dé sentido a ellos, y que creo que es un camino por lo que nosotros mismos pasamos en su momento, cuando menos a mí me ocurrió. Eso, no me acuerdo quién decía que no hay juventud que no sea rebelde, ¿no? Juventud que no es rebelde no es juventud. Pero creo que eso probablemente, como lo decía Octavio Paz,
que somos pueblos en construcción. Probablemente, como dice Félix, pues sí, les está pasando a nuestros líderes políticos y a las masas que estamos ahí sufriéndolos o beneficiándonos de las ideas políticas, pero que sin duda en los últimos años el discurso político se ha hecho cada vez más violento, cada vez más disruptivo, cada vez más de separación y demás. Yo no me atrevería a decir que como nunca antes. Sé que nuestros pueblos han estado rotos muchas veces y han sufrido regímenes muy, muy complicados, pero y yo con todo el respeto para Argentina, que es y para los argentinos, cuando ves lo que nos llega de noticias de la polarización del discurso, dices, ganas quien gane, no se oye bien. O sea, ganas y tienes un montón de gente con ideas totalmente contrarias a las tuyas, porque eso es lo que estás construyendo, un discurso que separa, que excluye, que quita, ¿no? Y lo digo en Argentina porque están las elecciones allá. Seguramente en México nos va a pasar el próximo año que sean las elecciones. Creo que los políticos han encontrado una forma de hacerse notar pronto, barata, irresponsable, siendo estridentes, siendo violentos, siendo excluyentes y poniéndose una máscara de yo sí digo lo que voy a hacer, y así propongan cualquier cosa. Entonces, probablemente sí el desarrollo histórico, la construcción que vamos haciendo de nuestros pueblos, desde luego que va por ese camino. A mí, en lo personal, me preocupa mucho cómo hemos normalizado la violencia en México en los últimos años, que se habla de violencia como si fuera cualquier cosa, que afortunadamente todavía en los países más al sur todavía se horrorizan por lo que ocurre acá de manera normal, y que bueno, tendrán que venir eventos donde digamos hasta aquí ya, vámonos por otro lado, o elecciones, o no sé, que es como, creo que vamos generando una cascada o distintos eventos que van enfadando o gustando a la comunidad, y va tomando decisiones en políticas, atendiendo a esas necesidades. Eso es lo que yo creo. Y de lo que tú acabas de decir, sabes que me acabas de venir a la mente algo. Cuando hablas de estos políticos que no solamente evidentemente están en Argentina, ni en México, ni en Chile, ya vimos lo que pasó en Ecuador, lo que ha pasado en Perú, un expresidente que se suicidó hace un tiempo, Alan García, cuando empezaron en la justicia a ver cómo estaban las cosas de los que habían sido corruptos, ¿no? Me acordé, imagínate, tenemos que retroceder hasta el Renacimiento, siglo XV, siglo XVI, con Maquiavelo y la Realpolitik, o la política real, donde Maquiavelo decía, bueno, él no lo dijo hasta donde yo sé, ni lo escribió, al menos, pero que se deduce de sus escritos que el fin justifica los medios. O sea, Maquiavelo decía de frentón que los gobernantes estaban autorizados para mentir, para mentirle a la gente, con tal de mantener el poder del gobierno. Entonces, pareciera ser que hemos retrocedido cientos de años y hemos vuelto a la Realpolitik del siglo XV, XVI, post-Edad Media. ¿Cuál es el avance cuando tienes políticos que mienten vivamente y se generan términos ahora que llamamos la posverdad, producto que habla de lo mismo, producto de lo que ellos plantean en determinados momentos, y que pueden, si están frente a una pantalla, frente a un público, frente a miles de personas,
en la televisión pueden decir algo que es falso delante de todos y después se disculpan. Pero ¿qué pasa con eso? La mentira ya está dicha. Y hay un alto porcentaje de la gente que está viendo eso que se va a quedar con esa mentira y no va a escuchar la disculpa después. Esto es como el cuento árabe, ¿cierto? Ese del rey, les voy a dar la lata, pero bueno, tal vez viene el caso. El rey que tiene que impartir justicia y llegan dos personas y uno le dice al otro, mi rey, este hombre me calumnió. Y se comprueba que realmente lo calumnió. Entonces el rey castiga al otro hombre por la calumnia y le dice, mira, toma este saco lleno de plumas, sube a lo alto de ese cerro, donde hay mucho viento, sacude el saco y esparce todas las plumas que se las lleve el viento. ¿Y ese va a ser mi castigo, mi rey? No. Después toma el saco, baja y recoge todas las plumas y vuelve a ponerlas en el saco y me las traes para acá. Y el rey, el acusado le dice, pero mi rey, eso es imposible. Y el rey le dice, sí, claro que es imposible. Y asimismo es imposible que tú puedas quitar todas las mentiras y las calumnias que dijiste sobre esta persona. Porque ya se esparcieron, ya están por todos lados. Entonces, ese es un recurso que están utilizando los políticos ahora, que lo usó Trump igual. Es un recurso que utilizan porque es más fácil pedir disculpas después, pero ya tienen la mentira esparcida y mucha gente que la cree. Claro, oye Félix, tocaste un tema nada más así muy rapidito, Pepe. Esto lo escuchábamos antes de toda América Latina y no se escuchaba mucho de Estados Unidos. En las últimas elecciones que tuvieron, fue un proceso muy violento, muy excluyente. Había gente armada incluso que se cometieron delitos en el mismo Congreso de Estados Unidos. Y bueno, esperemos que esto no sea como un movimiento a nivel mundial que esté escalando por ahí de manera subterránea sin darnos cuenta. Perdón, Pepe. A ver, es que Félix todavía asume algo que acá por lo menos no se da, el pedir disculpas. O sea, acá la calaña de políticos que tenemos ni siquiera son capaces de pedir una disculpa por las mentiras que dicen. Y retomando lo que decía Félix de la identidad y la política, a mí me cuesta mucho entender que los argentinos tengan una identidad de un personaje tan grotesco y tan imbécil como el presidente que eligieron. Igual que los mexicanos. Es la verdad. Yo no me identifico con el imbécil, corrupto y mentiroso que hay como presidente en este país. Fíjense a qué nivel llegamos ya. Hace unos días aquí en este país salió el tema de 5 jóvenes de Lagos de Moreno que fueron brutalmente asesinados. Perdón, Pepe, repite esa parte por favor, porque hubo un ruido de fondo que no se escuchó justo. Que hubo 5 jóvenes que fueron desaparecidos aquí en Jalisco y después aparecieron sus cuerpos y fueron torturados entre ellos mismos, una cosa horrenda, fuera de cualquier tema que supera la condición humana, por lo menos la mía. Y creo que la indignación como ser humano de todos, de cualquier ser humano, por lo menos con el mínimo de sentido de humanidad, pues es indignación. ¿Y qué hace el imbécil que tenemos como presidente y cretino? Se burla de ese caso. A ver, esa identidad de ese miserable ¿es la identidad de los mexicanos? Estoy seguro que no. Estoy seguro que no, como tampoco es el de los argentinos, como tampoco seguramente era el de los gringos, a pesar de que hay muchos güeyes que piensan como Trump. Pero ya lo dije en un programa, y yo no sé si en la Edad Media que hablaba, y le iba a decir a Félix que de Minico no iba a hablar mal, pero sí habla mal de Nicolás Maquiavelo. Yo no sé si en la Edad Media, o posterior a la Edad Media, hubo tanto imbécil gobernando
como lo hay actualmente. Ya lo dije yo, y nos vamos a Inglaterra, y nos vamos a España, y nos vamos a cualquier país que quieran y manden, y ahora estamos en esto, y realmente es parte de la identidad de un pueblo, los políticos. Los políticos es el reflejo de una sociedad. Pongo esto sobre la mesa para poder cerrar, que sigo todavía así con el tema de la identidad y la política. Bueno, tienes que pensar, los ingleses tienen historia de violencia, de crímenes, de abuso, etcétera, tremenda. Guerras civiles, un rey decapitado en una guerra civil. Si tú recuerdas, bueno, debe haber sido el siglo XVII cuando vivió Thomas Hobbes, Spinoza, los más conocidos nombres que se me vienen a la memoria: Thomas Hobbes, Spinoza, Locke, que fueron mentes privilegiadas. Pero Hobbes escribió desde su experiencia de vida en la Inglaterra violenta, criminal, y por eso escribió el Leviatán. Y por eso él decía que tenía que haber un monarca siempre, y él apoyaba a los reyes. Y en esa época, claro, era una época violentísima. Acuérdate de la Armada Invencible española, que al final creó miedos, pero nunca llegó porque se hundió por el mal tiempo. Pero claro que sí, hubo periodos de mucha violencia, y los ingleses la han vivido, pero constantemente. Y otros países igual. La violencia pareciera ser que es algo constante en nuestros tiempos, pero uno pensaría que con el avanzar de la civilización debería ir cambiando. El ser humano debería abrirse hacia otras cosas. Ya no es necesario que salgamos armados a las calles. Esto no es el Far West. No te vas a encontrar con otro pistolero que tal vez las películas a lo mejor tienen algún dejo de razón en eso. Tenían que salir armados para defenderse, quién sabe. Pero antes sí. Y ahora supuestamente, bueno, y ahí surge el otro tema, por eso está la comunidad del Estado. Un grupo de gente se reúne, porque evidentemente las comunidades no surgen en un solo ser. Tienen que reunirse un conjunto de personas y llegan a un acuerdo. El mismo Thomas Hobbes fue uno de los primeros que planteó la idea del pacto social, que después tomó Spinoza y Locke, y más adelante ya en la Ilustración lo tomó Rousseau, exactamente, y Diderot y Montesquieu. Entonces, el pacto social. Y un grupo de gente se reúne y dice: ya, mira, tenemos que vivir mejor, nos unimos, hacemos un grupo, somos más fuertes en grupo que individualmente, nos defendemos de los que quieran abusar de nosotros, pero hay algo claro: ninguno de nosotros puede ejercer la fuerza y la violencia sobre el resto. Eso se lo vamos a ceder a la entidad que nosotros vamos a crear como comunidad para que se encargue de impartir la justicia o la represión en el caso que sea necesario. Entonces, nos sacamos eso, pero ¿qué es lo que sucede en estos tiempos? Nos estamos dando cuenta que esas instituciones que fueron pensadas y creadas hace tanto tiempo atrás, cientos de años, son superadas o son corrompidas, y pareciera ser que con mucha facilidad. Entonces algo está fallando. El pacto está allí, pero el pacto nadie lo ve, nadie lo mira, o miran hacia el lado, o el pacto es muy fácil saltárselo, obviarlo. Esa es la parte peligrosa, porque si ya están conformadas las sociedades y ya estamos de acuerdo en un pacto, aunque, como lo dijimos en el podcast anterior y yo insistí en eso, nosotros generalmente no tenemos injerencia en ello. Nacemos y nos entregan estas normas, estas leyes, y esto hay que seguir, por este camino tienes que ir, y listo. Y seguramente allí nos rebelamos, como decía Jaime, la juventud se rebela, porque en el fondo dice: bueno, pero yo, déjame hacer mi camino, déjame decidir por mí, ¿por qué tengo que asumir lo que ustedes me dan? Generaciones anteriores. Y ahí se revela, pero al final la gente empieza a sopesar y se da cuenta que sí, está bien.
puedes vivir en orden, puedes vivir en tranquilidad, si es que asumes y sigues las normas. El problema está, insisto, en que esas normas se saltan y terminamos en eso. Lo que tú acabas de contar me parece insólito, es brutal. Pero ¿cómo esa comunidad no logra enfrentar esa situación? Ya, me empiezo a poner nervioso con esto. Así que, por favor, digan ustedes. En algún podcast anterior decías, Félix, que somos los mismos, solo con algunos cambios cosméticos, pero que el hombre es el mismo en todos lados y probablemente en todos tiempos. Parece que cometemos los mismos errores una otra vez y también tenemos momentos de felicidad, de euforia, de triunfo y también son cíclicos. Ya decía Platón, para contestar a tu historia, a tu pregunta muy puntualmente, Pepe, Platón buscaba el rey filósofo. ¿Sí? Es que el gobernante debe ser alguien tan virtuoso, alguien que esté buscando siempre la verdad, y es la única forma que puede una comunidad toda estar buscando permanentemente la verdad y la virtud como fin de toda la ciencia, de todo lo que el hombre hace, ¿no? Aristóteles muy pronto se dio cuenta de que los reyes eran seres humanos a medio construir, con sus defectos, que eran igual que el resto, que tenían equivocaciones, pasiones, que un rey filósofo era algo imposible. Entonces el ser humano ha empezado a crear a partir de ahí diferentes estructuras que tratan de modelar esa convivencia en la sociedad, ¿no? El municipio, el estado, el poder judicial, el poder ejecutivo, el poder legislativo, pero siempre siempre el ser humano al final de cuentas es quien integra en esos poderes. Aristóteles tenía una frase que decía algo así como: por mejores que sean las leyes, no sirven de nada si las ratas y los buitres son los que las aplican. Es decir, el tema de la ley es algo que solamente sirve cuando hombres virtuosos, los romanos y los griegos lo ubicaban muy bien, decían los jurisprudentes son los únicos que podrían ser jueces, ¿no? Los que saben de derecho como una ciencia, pero no solo eso, porque puede haber un científico, un matemático, un geómetra, diferentes ciencias, pero quien se dedicara a la ciencia del derecho, de impartición de justicia, tendría que ser un hombre prudente, y para eso se ocupaba reunir diferentes virtudes de las más importantes. Entonces ha sido una búsqueda de la sociedad que se ha roto, y nuestras estructuras tienen muchísimo tiempo ya y probablemente fueron superadas sin que nos diéramos cuenta por las grandes transnacionales, el Estado o la terminación del Estado o la derrota del Estado, como se llame. Los presidentes municipales creo que muy poco tienen que hacer cuando quiere una transnacional ir a sacar los minerales del pueblo y contaminar el agua y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que va por ahí. Y para contestar a tu pregunta, Félix, que probablemente desde fuera sí es algo incomprensible, pero cuando poco a poco empiezan a desaparecer gentes, a matar personas, a secuestrar, a generar miedo incluso de hablar en el pueblo, la comunidad poco a poco va aceptando, va callando, va viviendo en un miedo que no le permite reaccionar. No tienen las armas suficientes para hacerlos, probablemente porque estos grupos están armados hasta los dientes. ¿Perdón? Entonces el Estado no cumple su rol. Mira, hoy estaba viendo una nota de ese asunto que dice Pepe, que es algo deleznable. Estaba viendo una nota
con reporteros de todo el país, de diferentes estados y de la capital, desde luego, y ellos mismos empezaron a decir que tenían miedo porque empezaban a llegar jóvenes en motonetas o gente armada en camionetas y decían, nos vamos a ir de aquí, y se fueron. Es decir, el asunto ya pasó, ya ocurrió el delito, o esta pérdida, pero ni siquiera los reporteros de fuera, ni siquiera las personas de fuera podían estar seguras ahí. Entonces, cuando tú preguntas por el Estado, pues es algo que se pregunta la gente desde hace mucho tiempo en esas comunidades, ¿no? ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está la Marina? ¿Dónde está el Ejército? Nuestro ejército está haciendo aeropuertos, ahora tiene una línea aérea, está haciendo un tren, está administrando un aeropuerto. Yo no sé qué tan a gusto o tan contentos nuestros propios militares estén de ver cómo masacran a los jóvenes y ellos están en asuntos empresariales. Entonces el Estado está ausente y yo, más allá de que el presidente se pudiera haber reído, no me tocó ver eso, no lo sé, pero sí creo que ha sido bastante irresponsable en no mandar toda la fuerza pública del Estado, en no mandar toda la fuerza de la ley, que creo que sí la hay. Tenemos una Secretaría de Seguridad estatal, otra federal, un ejército, una marina, es decir, creo que habría con qué cuando menos meter las manos, pero al parecer no se entiende qué es lo que ocurre. Se ha decidido que no, y como estas han habido muchas más y no tenemos nunca detenidos ni responsables. Cuando llegamos hasta que se pudieron localizar los cuerpos, identificarlos, y la comunidad abraza a los padres, y hasta ahí. El nivel de impunidad es horrible. Creo que Oye, esto Jaime, ha marcado nuestro tiempo. disculpa que te interrumpa, pero dime una cosa. Tú que eres del área de las leyes, del derecho, y esas personas que se ven vulneradas de tal manera, o los familiares, ¿no pueden demandar al Estado por incumplimiento de ese contrato social del que estábamos hablando? Porque si el Estado te dice que tú no puedes tomar la ley en tus manos, no puedes hacer ley, no puedes ejecutar la venganza o hacer la ley por tus propias manos, que él se va a hacer cargo, pero no cumple con eso, ¿tú no podrías demandarlo? Desde luego que sí, Félix. El tema es los medios que hay para eso. Hay una historia muy reciente de una señora que fue hasta Palacio Nacional y le dijo al presidente, me están siguiendo, estoy amenazada de muerte, por favor, ayúdeme a tener protección. Y a las pocas semanas la asesinaron. Es decir, incluso si tú buscas hacer alguna cuestión legal, estás en riesgo. Lo que dicen en las poblaciones es, no quiero demandas, me refiero a cuando algo pasa en el pueblo en que se ve involucrado alguien del narcotráfico, lo primero que amenazan es eso, ¿no? No quiero que vayas con el juez, no quiero que vayas con el agente del Ministerio Público, y es algo muy común. Y otra cuestión, las demandas, las denuncias internacionales que sí se hacen, pero que son tardadísimas, ¿no? Que habitualmente pasan varios años para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, emita una resolución. Pues bueno, como pueden ver, el tema indigna, el tema es escabroso, el tiempo se nos viene encima, no vamos a poder de alguna manera concluir. Lo que sí me gustaría a mí es volver a retomar el tema de identidad y política. ¿Para qué sirve?
para protegerse entre ellos. Voy a poner un ejemplo. Si los gobiernos son de izquierda, todas las atrocidades que haga el imbécil de Daniel Ortega o Nicolás Maduro no son condenadas porque son de izquierda. Si el gobierno es de derecha, no se condenó ni a Trump, ni al güey que estuvo en Brasil, o Lozano, y así nos va. O sea, es un absurdo. Para eso sirve la identidad, para protegerse. Los que ahora gobiernan este país se cansaron de joder que un presidente anterior militarizaba el país. Jamás ha estado este país tan militarizado como con los imbéciles que nos gobiernan. Son un atajo de hipócritas. Para eso sirve la pinche identidad. Y sí, estoy enojado. Y sí, desde el presidente hasta todos, váyanse mucho al carajo. Perdón. Buenas tardes a todos. Bueno, no sé, Jaime, ¿quieres decir? Alex, sí, pues la verdad es que nos agarraste en un momento difícil, bajoneados. El podcast se graba en una fecha muy complicada para nuestro estado, para nuestro país, por este evento que se dio de 5 chavos de 19 años, 19, 21 años, estudiantes, hijos de alguien, nietos de alguien, con familias, con un futuro. Y es algo que nos ha indignado y nos ha molestado seguramente en todo el país, y confío en que algo estemos construyendo, algo tengamos que hacer para terminar con esto que está ocurriendo. Y sí, estamos enojados el día de hoy y cabizbajos. La verdad es algo que no se puede explicar con palabras, lo que está ocurriendo en este momento, creo, en nuestro país y en nuestro estado. Sí, es difícil escucharlo y más difícil es entenderlo, pero también hay otras cosas que son difíciles de entender. Yo me hubiera imaginado que a estas alturas, no lo he visto, ustedes podrán confirmarlo o rechazarlo, multitudes en las calles pidiendo, gritando a las autoridades pertinentes que hagan algo. O sea, ustedes deberíamos terminar de grabar y ustedes deberían salir a las calles a tocar las ollas, golpearlas o a gritar, a tocar las bocinas, llamar a sus redes sociales, movilizar a la gente, decir, oye, si nosotros nos cruzamos de brazo ahora, mañana van a ser nuestros hijos. Entonces, hay que hacer algo drástico. Era como estaba el narcotráfico en Colombia, ¿se acuerdan ustedes? Cuando ese narcotraficante Pablo Escobar se creía Dios, ponía bombas en aviones, pagaba por los asesinatos de policías, hasta que en un momento determinado la comunidad se unió, despertó, se unió y le dieron casa. Pero mientras no se haga eso, evidentemente todo lo que digamos es insuficiente y de alguna manera avalamos. Yo creo que en situaciones como esta hay que sacudirse, hay que quemarse, hay que, como decimos aquí, mojarse el potito, salir a la calle, obligar a la gente, parar las clases, no hacer clases, que las masas se movilicen, no se puede permitir, porque ya es mucho. No es que sea la primera vez, pero en algún minuto alguien tiene que decir, esto se acaba, se termina. ¿Y cómo lo hago? Si yo pienso desde mi humilde lugar como ser individual, común e individual, que quiero sobresalir, pero al mismo tiempo me quiero separar de la comunidad, evidentemente no voy a hacer nada. Pero ahí es donde se ve si realmente la comunidad puede motivar a sus representantes al menos, porque si tienen representantes, un presidente, y evidentemente un presidente no está solo, tiene un grupo de gente alrededor que está allí y que gobierna junto a él. Entonces esos representantes a los que les hemos dado esa potestad para gobernar, hay que sacudirlos y tienen que hacer algo. Y si ustedes dicen que el presidente no dice nada, no hace nada, bueno, hay que gritárselo en la cara, hay que salir a las calles, hay que movilizar a la gente, hay que paralizar un país, porque si no, entonces no hacemos nada. Yo, cuando escuché lo que me dijeron, lo encontré insólito y la verdad es que me sentí muy afectado.
pero seguramente cuando terminemos el podcast, no sé qué voy a hacer, qué puedo hacer, no sé lo que puedo hacer. Sí, probablemente, Félix, estamos en un estado de victimización tan grande que ahora que tú estabas hablando, me vinieron casos anteriores donde ha ocurrido prácticamente lo que nos has dicho, ¿no? Tuvimos el tema de los estudiantes de Ayotzinapa, paramos incluso la Feria Internacional del Libro, pasábamos listas, se paralizaba el país, sacamos al presidente que estaba, separaron clases, se han hecho películas, organizaciones de madres de desaparecidos, hicimos monumentos. Aquí en Guadalajara hay una glorieta de los desaparecidos que siempre tienen fotos de las personas. Tratamos de hacer eventos simbólicos, eventos de fuerzas. Hay en este país muchos grupos de autodefensas que dijeron: me vale madre ya, me armo, compramos armas y le topamos ante la falta de un Estado que nos proteja, ¿no? El país está lleno de ese tipo de grupos. Entonces, yo creo que tienen razón, es algo que ha sido increciendo, ha crecido de manera permanente, la presión social también ha ido creciendo cada vez más, por eso estamos en medio de una situación de enojo, de desesperación, de hartazgo, que es lo que decía en un momento. Estoy seguro que algo tendremos que hacer entre todos, algo tendremos que encontrar para terminar con esto, ¿no? Bueno, yo creo que no hay más que decir, que nos lleve esta tarde a la reflexión, y de verdad estamos en un punto que parece que no hay retorno. Los que prometieron justicia para los de Ayotzinapa hoy se burlan y siguen protegiendo a los militares. Yo los invito a que de verdad hagamos conciencia si los mexicanos al menos merecemos este pinche gobierno. Gracias y buena tarde a todos. Chao, amigos. Nos Hasta vemos luego. próximamente. Un abrazo a todos. Abrazo. Opinen, por favor.